Con mucho gozo estamos en este programa que realmente nos entusiasma. Y ya es muy maduro en el sentido de que el tiempo que llevamos y seguimos con pasión y con un entusiasmo muy fuerte de seguir emitiendo. Estamos contigo. Gracias por conectarnos a Radio Solidaria y a Solidaria TV. Queremos seguir dando de regalo, de gracia, lo que recibimos también gratuitamente del Señor, ¿no? Y es las enseñanzas, el pan del cielo, el pan de cada día, las reflexiones divinas que necesitamos para crecer espiritualmente en la fe y en el amor. Y bueno, pues sabemos que hay muchas clases de pecados, ¿no? Pero siempre parece que se conceptúan como 7 pecados capitales. Hablan de los 7 pecados capitales, que yo no me acuerdo de todos ellos, pero sí que me acuerdo de uno, que es el que vamos a tratar hoy, que es... está considerado como el pecado nacional en España en particular, aunque yo creo que es internacional y más cada día, la envidia. La envidia corroe. ¿Cómo definirías tú la envidia? No sé, una frustración y una soberbia. Es hija de la soberbia seguramente, ¿no? Claro. Y del orgullo, ¿no? Es la frustración de no tener lo que el otro tiene porque te consideras tú con más derecho que él, ¿no? Entonces, ¿por qué ese tiene lo que yo ansío, ¿no? Ansiedad, avaricia. Es que entronca muchos de esos pecados, ¿no? En realidad es más hija de la codicia. De la codicia, ¿no? Que de la soberbia. Pero claro, la soberbia es la madre de todos. Es la madre de todos, porque el humilde no tiene envidia. Qué curioso. Sí. El humilde no tiene envidia, el humilde está contento. Es agradecido. Yo creo que la gratitud combate la envidia, ¿no? Un corazón agradecido no deja lugar tanto a esa ansiedad, a esa avaricia, a esa... Sí. Están conectados unos con otros. Yo creo que todos los pecados se conectan, pero hay algunos que son como muy específicos y muy es como... Hay muchas clases de tumores. Ya. De cánceres, pero hay algunos que son muy específicos, ¿no? Pues un tumor cerebral, pues es que es diferente. Sí, pero luego está la metástasis. Luego ya ahí todos se terminan o llevan al enfermo a la fase terminal con la metástasis, es decir, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y una sola célula cancerígena que se multiplique rabiosamente como hacen y como hace el mal, la cizaña y la envidia, pues acaba como proyecto final con todo de matar, es decir, como una metástasis, ¿no? Como el diablo, que todo tiene el afán de robar, matar y destruir, y como sus servidores, que al final sus servidores no dejan nada en pie. Todo lo destruyen. Hasta sí mismos. Sí, hasta claro. sí mismos. Es que la envidia es como ese cáncer de suicidio lento pero rápido. Es el remolino de la codicia que se traga al que tiene la envidia y a todo lo que pilla alrededor. Y todas las tragedias de la humanidad comenzaron cuando Luzbel, ángel predilecto de Dios, uno de los arcángeles, Satanás, comenzó a ser poseído por la envidia al unigénito de Dios, Jesucristo. No soportó, empezó a codiciar el trono del Hijo de Dios, a codiciar la honra y la gloria que Dios daba a su Hijo, y que toda
y toda la corte celestial daba al Hijo. Y claro, si yo soy el ángel predilecto, el que llevo un montón de contrataciones en el cielo, el que dirijo toda la alabanza, la música, la adoración, yo soy el que merezco esa honra. Y ahí es en donde le entró la envidia contra Jesucristo y le llevó a rebelarse contra Dios, pensando en destronar a Jesucristo. Esa envidia le produjo tal odio y tal maldad que se rebeló contra Dios y arrastró una tercera parte de los ángeles en esa rebelión, todo por envidia al unigénito de Dios. Y bueno, pues sabemos qué es lo que sucedió en ese conflicto celestial por primera vez. Y bueno, pues ver a Jesús a la derecha del Padre, del Omnipotente, sentado en el trono a la derecha del Padre, le comía ese espíritu, ese alma malvada y soberbia. Y resulta que Dios crea este universo para producir una trampa para el diablo y para sustituir a los ángeles caídos por hijos de Dios. Esto es una cosa tremenda. Y crea al hombre y luego a la mujer, al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer a imagen y semejanza del hombre. Vamos, esas cosas hoy casi no se pueden ni decir, pero bueno, eso es lo que ha hecho Dios. Y le da una ley al hombre, aunque la da en plural, porque los dos eran uno solo. Como dice el Señor, será una sola carne. Pero se la da al hombre porque es el que le tiene la potestad y la autoridad. Es que dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sí. Así que los dos. Claro, pero creó primero al hombre a su imagen. Sí. Y después, ahí hace la genérica de cómo los creó. Varón y hembra. Pero luego vas y ves que primero creó al hombre a su imagen y semejanza. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo... creó a la mujer de una costilla. De una costilla del hombre. El mismo ADN. Ay, amiguita. Y la creó a imagen del hombre para que fuera la compañera del hombre. Entonces, aunque lógicamente si el hombre es imagen de Dios y a la mujer la crea de la imagen de Dios, sí, ella también es imagen, debe ser imagen de Dios. Pero lo cierto es que Satanás, que no soporta los huevos y los tiene que comer, como serpiente. Y en esa maldad, en esa envidia a la creación de Dios, que crea seres humanos a su imagen, voy a romper el espejo, voy a romper la imagen, los voy a corromper. Y entra en el huevo y ahí es donde cae en ser el autor intelectual del pecado contra esa ley, porque en el cielo no había ley y Satanás no podía ser juzgado por Dios, que es juez justo cuando hay ley. Pero, ¿cómo sucede la infracción que arrastró también a toda la humanidad a la perdición? Génesis 3, del 1 al 6, leemos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ay, amiga, codicia, la codicia.
la madre de la envidia, la codicia, y cómo codició el árbol para adquirir sabiduría, porque no estaba, de repente le entró la curiosidad de conocer el mal, había conocido el bien, conocía solo el bien, paseando con Dios en el paraíso, pero de repente le entra la codicia de conocer el mal, ese morbo del conocimiento que envanece. Y solo se lo dijo a Adán. No se lo dijo a Adán. No se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. No, pero en el ¿quién comió? 17, sí, pero es espera. que el mandato fue solo para... Pues solo para él. Ella no era tan culpable. No, pero ¿cómo? Él fue mucho más culpable que ella. Bueno, él fue... Pero ¿qué más da? Sí, ¿Ella no fue culpable? Verdad. Sí, también. ¿Ella no fue la primera que pecó? Sí, pero sin embargo el mandamiento... Ella no sabía, que estaba prohibido, ella misma lo dice. No está prohibido. Es verdad, ella lo dice. Ella misma lo dice. Pero ella lo sabía también. Entonces no que intentes defender a la mujer, cariño, por favor. El hombre es más culpable que ella, sin duda, porque era el autoritas. Era la autoridad. Pero encima lo más grave es que él no es tentado por la serpiente. Es tentado por ella, sí. Es tentado por ella. Ella cae por la tentación de la serpiente y él cae por la tentación de su mujer. Probablemente porque tiene que escoger o Dios o Eva. Sí. Porque sabe que si ella ha comido... La pierde. Ya va a morir. Va a morir. Claro. Y entonces... escoge a la mujer para no perderla antes que a Dios. Ese es el pecado mayor que el de ella, en cierta manera, claro. Porque encima, ¿por qué no va a Adán a tentarle? Ay, amiga. Sí, yo no quiero defender a la mujer, no te preocupes. No. Es que aquí no se puede defender ni al hombre ni a la mujer. Estoy buscando un poco pero tú es de que pelea. Me chinchas un poco. Sí, me chinchas ahí. Y no quitemos hierro al asunto. Sí. Tanto el hombre como la mujer son culpables y además insensatos. Más el hombre que la mujer. Y la serpiente se hace cómplice del pecado. No, y la serpiente se hace autora intelectual. Y cae, y por eso los hombres, los hijos de Dios, juzgaremos, los perjudicados, juzgaremos a la serpiente y a sus ejércitos. Pero vemos que al final la raíz de todo el desastre del cielo y de todo el desastre de la tierra es la codicia. Codició el árbol, tuvo curiosidad morbosa de conocer sabiduría del mal y cayó en la tentación. A consecuencia de eso, bueno, pues toda la humanidad se corrompió. Job 5:2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Ves tú? Al codicioso. De repente ella tiene envidia de Satanás. Fíjate que le muestra conoce. Que no, tiene envidia de esa. Imagínate Satanás cómo se presentaría. La serpiente, como una serpiente. Pues de esas del estilo chino, endiosada. Claro. El dragón antiguo, ¿no? La serpiente antigua. El dragón. Entonces, endiosada y embelesando y maravillando y sibilinamente y seduciendo. Entonces ella envidia ese conocimiento de la serpiente. ¿Por qué muchos se meten con los budistas o con los masones? Por envidia del conocimiento. Por avaricia, sí. No, por codiciar el conocimiento. Porque prometen conocimiento salomónico, los masones, por ejemplo. Ya. Es su fundamento y su cebo para atraer a los que son más inteligentes carnalmente, pero más insensatos espiritualmente. Que ese es el problema. Porque el conocimiento envanece y uno de los problemas más graves que tienen los que están en el coeficiente más alto de intelectualidad es que se endiosan y se creen más superiores a los demás. Es el problema de los judíos. Sí.
que son realmente los más inteligentes del mundo y se ensoberbecen y que por eso y que son los más ricos del mundo porque con esa inteligencia hacen dinero de las piedras. Entonces y lo tienen así más difícil, ¿no? Pero mira, al codicioso le consume la ira, la envidia. La envidia, porque la codicia es envidia. Es envidia de tener lo que no tienes. Es una envidia la codicia. Números 12, del 1 al 10, Génesis 4, del 1 al 8, seguimos leyendo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No podía soportar la envidia a su hermano Abel, que era el que agradaba a Dios y que Dios se complacía con él. Y en cambio, él notaba que su ofrenda no era grata a Dios, porque él no era grato a Dios. Él era un ingrato. Y entonces, fíjate, la envidia a qué punto llega, lleva a matar. Sí. Las guerras son fruto de la codicia. La codicia, que la envidia produce odio, venganza, produce pues toda clase de abusos, ¿no? Y mire, y ahí tenemos el claro ejemplo del comienzo de la humanidad, de a dónde puede conducir la envidia. Números 12, del 1 al 10. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yahvé, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yahvé a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Yahvé descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Tú fíjate, la envidia, que es una debilidad pecaminosa tanto de hombres como de mujeres, sin embargo, es más característica y más fuerte en la mujer, sin ninguna duda. Y lo vemos aquí, porque es la herencia que tienen las mujeres de Eva. El hombre tiene la cobardía como herencia de Adán, tiene otras herencias perversas, ¿no? Y como Aarón, cobarde, que es hermano de Moisés, y ella hermana de Moisés, y ella instiga a su hermano Aarón, hermano mayor,
y que Dios lo escoge para ser el ayudador de Moisés y lo instiga para dar un golpe de Estado contra Moisés. Es ella la que le instiga, ¿no? Bueno, pues ahí vemos la actitud de Jezabel con el rey que le instiga, que la deje libre con el sello real para quitar de en medio a Nabot y así poder el rey satisfacer su capricho de la viña de Nabot. Y le cede el cetro para matar. ¿Y qué pensaban hacer en ese golpe de Estado? ¿Matar a Moisés? No lo dice, pero ¿hasta dónde podían llegar? Es que Dios solo habla con Moisés porque también habla con nosotros, como diciendo, nosotros somos tan capaces y por tanto, pues, pero claro, Dios interviene y fíjate, acaba leprosa. Pero vemos la actitud de la envidia de María y la flojera, la estupidez y cobardía del varón, de Aarón, que era realmente autoridad delegada por Moisés, no era ella. Ella no tenía ninguna autoridad delegada por el ungido de Dios, el profeta. Y esto se repite a lo largo de la historia, y bueno, pues leemos en el Salmo 106 del 16 al 18. Sí, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra el santo de Yahvé. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. Seguimos hablando de lo que es la envidia contra la autoridad, contra los gobernantes. La envidia, yo diría, política. Y aquí vemos que Datán pues, también se enfrenta contra Moisés por causa de la envidia. Y al final se los traga la tierra. Y hemos visto este fin de semana dos congresos, uno del PSOE, otro del PP, y ha salido a la luz lo que se llama la envidia política interna y que produce el fuego amigo. El fuego amigo, que es más peligroso que el fuego del enemigo, porque al enemigo ya se le espera, ya se le ve, ya se conoce, pero el fuego amigo es la daga traidora en la espalda. El fuego amigo es la sorpresa del beso de Judas. Te da un beso y estás señalado. Y es que me río porque he visto fuego amigo en los dos grupos, ¿no? Claro, quieren librarse de ese fuego amigo. Y ahora resulta que en el PSOE aparece pues una réplica importante del presidente Paje de la comunidad autónoma con mayoría absoluta y lo abuchean y lo vituperan y lo bueno, pero eso era la CLA que tenía allí contratada a Sánchez a la puerta. Debían ser un medio. No, y dentro. Dentro, pero bueno. Dentro también claro. hicieron declaraciones, sí, pero Elilla, sobre todo, fue el más. Claro, y luego los ministros, etc. tener mucho que callar. Entonces, bueno, a mí me recuerda esto, el fuego amigo de Casado, que es que me es difícil olvidarme. Que Dios tenga misericordia y le perdone, porque fue de lo más repugnante políticamente que yo he presenciado. Que ha hecho, además. Como además atacó con una ferocidad, una calumnia feroz contra el que fue su amigo y compañero de partido, presidente de Vox, el presidente de Vox, que ahora mismo se me ha ido el nombre, es increíble. Santiago Abascal. Santiago Abascal. ¿Sí? Una ferocidad increíble con el que fue su amigo y compañero de partido, cuando hizo la moción de censura a Abascal. Pero además es que hizo una traición de fuego amigo repugnante contra la presidenta Ayuso de la comunidad autónoma, vendiéndose al enemigo, al PSOE, entregándole nada menos que el Tribunal de Cuentas a cambio de la información calumniadora que él dio por buena y que pensó que era su oportunidad
Y el Tribunal Constitucional, las dos cosas más terribles. Y el Tribunal Constitucional. Las dos cosas, sí, señora. Entonces, y él dio por buena la calumnia y mira cómo acabó defenestrado el traidor por envidia, Envidia, cochina envidia. Así que, bueno, pues Génesis 30, del 1 al 15, seguimos leyendo sobre la terrorífica, repugnante, asquerosa, amarillenta peste de la envidia. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó contra Raquel diciendo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido, con mi hermana he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, vaya historia, ¿no? Y le dio a Jacob por mujer, y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo, y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los higos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, diciendo, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Prostituta total, esta, sobornadora, corruptora, tráfico sexual a cambio de las mandrágoras. Pero esta pelea entre mujeres por envidia, pues a mí no sé, me huele a la situación de algún político promiscuo que tiene muchas mujeres Dios y que mío. Algunas están atacando por envidia de sus preferencias, sobre todo la mujer propia. Y bueno, lo que está claro es que hemos escuchado un relato histórico de una batalla de años y años entre las mujeres de Jacob para poder acostarse con él. Tener hijos, buscaban, era su afán, tener hijos. Ya, pero que no hay, era, pero no era envidia de... Pero tú fíjate, entregar, ¿tú te imaginas? No, está. Tú piensas como mujer. No, calla, no vamos a tu marido para que se acueste con ella. Pero mira al marido, va y se acuesta. Sí, claro. Pero bueno, con la criada. ¿Pero esto qué es? Bueno, eran otros tiempos también. ¿No? ¿Y así? ¿El pecado tiene que ver con el tiempo? No consultaron a Dios para acostarse con esas criadas. No, simplemente, oye, promiscuos, que ese es el tema, ¿no? Y bueno, pues, y con complacientes y cobardes, en lugar de decir, pero ¿tú qué te has creído? ¿Que me das a tu criada para que me acueste con ella? Es que ¿tú qué crees? ¿Que vas a dirigirme mi actividad sexual tú? Y además lo haces para que, como tú no me das hijos, me dé hijos la criada y sean bastardos, porque no es esposa, engaña. Y cuando un hombre tiene un hijo con una mujer que no es su esposa, sino que es una mancebada, que es una prostituta o que es una oportunidad de fornicación, pues eso se llama bastardo. Esta es la realidad. Todo envidia la una con la otra, tumba, y las criadas se pasan las criadas. Vaya tinglao. Esto es alucinante, ¿no? Y bueno, pues pura envidia. Seguimos. Envidia entre los hermanos. Eso es historia. Ya hemos hablado de la envidia
entre Caín hacia Abel, pero vamos a hablar de la envidia de los hermanos de José. Impresionante. Génesis 37, del 3 al 11. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a sus hermanos, le aborrecían. Y... a ver, ¿dónde estoy? Sí, y no podían hablarle pacíficamente, sí. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, vemos que los sueños eran divinos, porque luego se cumplieron. Lo que no era muy maduro por parte de José es revelarlos a destiempo, pero también Dios tenía un plan. Dios lo permitió, ¿no? Dios tenía un plan, para manifestar. De que él fuera ingenuo, sincero, y contara sus sueños sobrenaturales. Y eso llevaron a su padre a reflexionar. Jacob reflexionó sobre estos sueños. ¿Cómo? O sea que nosotros, tu madre y yo, vamos a inclinarnos delante de ti, como luego al final tuvieron que hacer para sobrevivir, cuando José acabó siendo el brazo derecho de Faraón y el artífice divino contra una hambruna de 7 vacas flacas, 7 años, habiendo recibido esa revelación de la sabiduría en las 7 vacas gordas anteriores, guardar y guardar. No fue maduro, pero eso no justificaba que sus hermanos le tuvieran envidia. Porque sus hermanos no es que no reprocharon lo que estás diciendo, eres un mentiroso, eres una fantasía, esto, lo otro. No. Sino que se inclinaban ante él. Porque sabían que José era un hombre de oración y de búsqueda de Dios. Sabían que era un ungido, sabían que era espiritual. No, lo que pasa es que le tuvieron envidia. Y vamos a ver las consecuencias de esa envidia. Génesis 37, del 18 al 36. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica, esa de colores que tenía sobre sí. Le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré?
Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así fue vendido como esclavo, que luego acabó, pues eso, sirviendo a un millonario, y Potifar, que estaba contentísimo con él y que le hacía prosperar en todo. Pero bueno, no sigamos esa historia. Esa es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que los hermanos primero pensaron en matarlo. Es increíble. Y menos mal que Rubén, pues con sentido común dijo: ¿cómo lo vamos a matar? Y lo metieron en una cisterna para venderlo como esclavo. Que por lo menos podemos venderlo y sacar algún beneficio, y llegar a la conclusión. Y cuando Rubén vuelve, ya habían hecho la transacción. Lo habían vendido, curiosamente, por 20 monedas de plata. Jesús por 30. Jesús por 30, esa es la cuestión. Valorado más por Jesús, el enemigo. Pero lo curioso es que llegan a la atrocidad para intentar justificar, blanquear el asunto delante del padre, que agarran, le quitan la túnica que Jacob le hacía nueva cada año a su hijo José. ¿Por qué a su hijo José? Porque era la túnica de la unción que la tejían específicamente para él. Cada año, como crecía y crecía, le hacían una nueva. Eso, claro, es una distinción entre los 12 hermanos. Seguro que por inspiración divina, porque fue el escogido de Dios para salvar a toda la familia y al pueblo incipiente de Israel. Y lo curioso es que la rasgaron y la mancharon con sangre para entregársela a su padre, sin compasión ninguna del sufrimiento tan terrible que le causaron, que se declaró en luto hasta su muerte. Pero fíjate, es terrible. Que les cayó a ellos una losa para toda su vida, porque cuando llegan a Egipto ellos claramente llevan sobre sí mismos esa losa del daño que causaron a su padre y también de haber vendido a su hermano. No se quitaron de esa... No, ya la historia ya no habla más de ellos porque quedaron fulminados. Claro, fulminados. Menos mal que hallaron el perdón de José, sí, que significa que hallaron el perdón de Dios, pero pasan después sin ninguna relevancia en la historia, porque de ese pueblo de Israel naciente, porque va a Egipto y se queda allí en Egipto, y ellos desaparecen de toda significancia, de toda relevancia. Y José es el que sigue manifestando el poderío divino y del faraón. Y bueno, pues este es la envidia de los exitosos, los bendecidos, los ungidos, los escogidos de Dios. Génesis 26, 12 a 15, dice así. Estaba Eclesiastés antes, bueno. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Yahvé. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Le tuvieron envidia porque Dios les prosperaba. ¿Saben ustedes cuál es el pecado mundial que produce el antisemitismo?
entre otros, pero el principal, la envidia a Israel. Porque dicen, pero este pueblito no hay manera de acabar con él. Es que vamos, es inviolable, es indestructible. Y luego, segundo, la envidia. Dice, pero esta raza, este pueblo, se lleva casi todos los premios Nobel, están siempre enriquecidos y tienen los mayores descubrimientos y ganan inmensas fortunas y se hacen dueños de los diamantes y de Hollywood y de lo que sea, y de los bancos. Y envidia cochina. Y no se dan cuenta de que este pueblo está enriquecido porque Dios bendice primero a los que no caen en la idolatría, que entontece más que nada. Los demás pueblos idólatras todos. Algunos de los judíos también han caído en la idolatría y han sido muy juzgados por Dios. La envidia a los que prosperan, a los benditos. Y los hijos de Dios, o los que Dios quiere que sean sus hijos, o Israel, que pase lo que pase, siempre tiene la bendición de Dios, envidia asquerosa. Y así dice Proverbios 14:30, que la envidia produce un montón de enfermedades, especialmente de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. Oiga, usted tiene arteriosclerosis, usted tiene ¿qué es eso que come a los huesos? Usted tiene descalcificación, aunque tome usted calcio, y si tiene una envidia podrida, no le va a fortalecer los huesos. Y por envidia entregaron a Jesús los mismos judíos, los fariseos, los religiosos. No hay mayor espíritu envidioso que el espíritu religioso. Siempre tiene envidia del que tiene más éxito, del que tiene más honra y gloria, del que tiene más economía, más poder, más miembros. Y así vemos cómo, por envidia, entregan a Jesucristo al patíbulo. Los judíos. Marcos 15, del 6 al 11. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Por envidia escogen a un bandido reconocido, que lo liberen en cambio de que liberen al inocente, al puro, al Cordero de Dios. Pero bueno, estaba estipulado. La envidia es una madre corrupta, babilónica, de muchos hijos de diversas clases. Incluso fabrica hijos predicadores. Sí, que se vuelven predicadores del Evangelio y de Cristo por envidia de a otros que lo son. Y fabrica envidiosos políticos, envidiosos empresarios y etcétera, de todas las clases. Una madre muy fructífera en cuanto a hijos de la gran babilónica, de la gran ramera. Y así nos lo dice Filipenses 1, del 15 al 17. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Guardémonos de la envidia, esa serpiente amarillenta repugnante, esa serpiente codiciosa. Guardémonos de ella, como dice Proverbios 27:4, porque es tremendamente peligrosa. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Uy, amigo, ten mucho cuidado de los que te envidian.
Porque incluso cuando vengan a hacerte halagos, están mirando a ver si te diluyes como un azúcar, como un terrón de azúcar con el halago. Guárdate de los halagos de todos los seres humanos, pero más de los envidiosos, que resulta que halagan al que están mirando a ver cómo lo convierten en víctima. La envidia es peligrosísima. Y hasta el más humilde es envidiado. Pero al humilde le guarda la gracia de Dios de todas las envidias y no pueden con él, por mucho que artimañen toda clase de estratagemas de criminalidad o de odio. Mucha prudencia y mucho dominio propio, por tanto, porque dice Salmo 73, del 1 al 9. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver su pueblo. Aquí hay aguas en abundancia, serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? El salmista reconoce que ha tenido una tentación muy fuerte de envidiar a los hipócritas, a los poderosos, a los enriquecidos. Y es una debilidad que puede crecer en cualquiera de nosotros. Guárdate de envidiar a los que parece que tienen éxito, a aquellos impíos, traidores, que parece que Dios no los castiga, como si no pasara nada. No, guardémonos de la envidia, porque es veneno de cicuta, es veneno mortífero. Y ya vemos cómo después el mismo Salmo habla del castigo de Dios a los que envidian de una forma clara. Nosotros, pues eso, vivamos orando como dice Santiago 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dominio propio contra la envidia y contra los ataques de tentaciones horrendas y astutas del diablo, especialmente contra la envidia. Y oremos por tanto así, como dice Santiago, porque lo que hemos de mantener con firmeza y gracia abundante de Dios es seguir aprendiendo a ser humildes y a vivir por amor. Porque, como dice 1 Corintios 13:4... El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y nunca deja de ser. El amor no tiene envidia. Así que odio a todos los pecados, pero muy especialmente a los pecados de envidia. Como dice 1 Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechemos toda malicia, toda maldad,
toda perversión, nuestra propia concupiscencia, nuestro corazón engañoso. Guardémonos de toda levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, todo el alma. Pero sobre todo, desechemos con firmeza y verdadero odio a la envidia. Tú eres único, irrepetible, no hay nadie como tú. ¿Por qué envidiarás a nadie? Nadie es más que tú ni menos que tú. Somos diferentes. Pues vivamos en la gracia de Dios, conformes, en el Salón, satisfechos con lo que el Señor nos concede cada día. En la paz. Y perseverando en la oración, sabiendo que lo que nos conviene, Él nos lo concederá en Jesucristo. Vamos a orar. ¡Fuera la envidia! Sí, Señor, danos tu paz, Señor, en nuestros corazones, tu paz. Tú dijiste tantas veces que dejabas tu paz sobre nosotros, no como el mundo la da, y que tu paz es verdadera paz, Señor, y esa paz inunda nuestras vidas y nos hace sentir que en tu amor estamos completos, estamos perfectos, y que nada tenemos que ansiar, porque todo viene de ti, y solo darte las gracias, porque tú nos llenas, Señor, de tus riquezas y de todo aquello que necesitamos. Te damos las gracias porque eres tan bueno y tan generoso, Señor, y en ti estamos completos. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Estamos contigo. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere.